Bien, chicos. Entonces, la última clase, quedamos en toda esta parte en que definimos lo que eran planos. Particularmente dimos una definición de lo que eran planos paralelos, sobre el cual veíamos que si un plano de estos se puede generar como combinación lineal de dos vectores y hay otro vector, otro plano, perdón, que también se genera como combinación lineal de otros dos vectores y estos dos están generando es el mismo espacio, o sea, tiene el mismo generado, es decir, está sucediendo esto de aquí, esta partecita de aquí. Entonces lo que debe suceder es que cada uno de estos señores debe estar en el generado del otro. Es decir, si el generado de este conjunto, conjunto generador, te va a dar lo mismo que el generado del otro conjunto, eso es porque este señor C1 tiene que estar en el generado del otro. Perdón, este señor C2 tiene que estar en el generado de este y este D2 también tiene que estar en el generado. Eso indicaría que deben existir constantes alfa 1, beta 1 y alfa 2, beta 2 tal que se cumple esta ecuación de aquí, este sistemita. Es una forma de darse cuenta que eso sucede. De pronto, una manera más amigable, ¿sí? Sería tratar de más bien construirme un vector ortogonal, ¿cierto? Y que sea un vector que sea ortogonal tanto a C1 como a D1. Si yo me pudiera construir un vector ortogonal que sea ortogonal a este y a este, y me doy cuenta que ese vector también es ortogonal a este y a este, entonces, pues lo que va a suceder es que estos dos planos son paralelos. No sé si me entienden la idea. ¿Sí? Más o menos es clara, chicos. Si yo me pudiera construir un vector acá arribita, tal que este señor sea ortogonal a este C1 y a la vez sea ortogonal a este, y cojo este mismo y me doy cuenta que este señor en efecto es ortogonal también a este C2 y también a este D2, entonces estos dos planos también podrían llegar a mirarse que son paralelos. Entonces, digamos, ese tipo de cosas facilitarían el trabajo, ¿sí? Para no tener que meternos con estas cuestiones de sistemas de ecuaciones. Por eso es que la clase del día de hoy vamos a buscar una manera de construirnos ese vector de allí. Entonces, bueno, por ahora vamos a decir que dos planos son paralelos si se satisface eso que estamos diciendo allí. ¿Cuándo dos planos deben ser iguales? Pues primero, tienen que ser paralelos, ¿cierto? Es decir, lo que ya dijimos ahorita, y a su vez deben tener un punto en común. Es lo mismo que pasaba con rectas, ¿no? O sea, tienes que estas rectas paralela a esta, pero si estas dos tienen un punto en común es porque esta sí o sí tiene que ser esta misma, ¿no? Es la misma idea de lo que nos sucedía en rectas, la estamos trasladando a lo que serían planos. Entonces sí serían planos iguales. ¿Listo? Y vamos a dar otra definición. Entonces tenemos una recta L, que es la que ves aquí, y esa recta L pues tiene un vector director, ¿no? Vector D, vector director es este. Vector director sería este, el vector D. Y pues tenemos un plano que se ve como el generado del vector, de un vector es C1 y D1, ¿sí? Esto como conjunto generador. Y entonces vamos a decir que una recta y un plano son paralelos, ¿sí que? Si estos señores de acá, o sea, si este vector D es combinación lineal de C1 con D1. Entonces eso, digamos, es un resultado interesante, sobre todo porque si esta recta de acá tiene un punto en común con el plano, o sea, si estos dos puntos son el mismo, es porque esta recta está totalmente contenida acá, ¿sí? Totalmente contenida acá, ¿sí? No, porque si uno mira la intersección entre un plano y una recta, usted tiene
o bien son paralelos, o bien son paralelos, o la recta intersecta el plano en un punto, ¿cierto? O está totalmente contenida. Uno tiene esas tres posibles situaciones, ¿cierto? Entonces, eso a mí me genera como ciertas cuestiones, ¿sí? Que es importante que ustedes tengan muy presente. Entonces, aquí nos dan luz de un ejemplito. Vamos a mirar. Y determinamos si la recta L, que está descrita como es con esta ecuación vectorial, está de acá, es paralela a este plano. Este plano que este es el punto, el parámetro, el vector, el primer vector director más el otro parámetro con el segundo vector director. Entonces, fíjate que al final lo que me interesa es coger el vector director de la recta, coger los vectores directores del plano, que son estos dos, y ver si existen constantes, ¿cierto? Alfa o eta, para ver si este se puede escribir como combinación lineal de este y con este, ¿cierto? De allí, pues lo que vas a querer es armar el sistema de ecuaciones que está aquí presentes, escalonas como siempre, y aquí se ve que no está, que es inconsistente, ¿cierto? Porque estás llegando a un tipo de cero igual a un número, eso no tiene sentido. Entonces ahí vemos que en la recta y, y el plano son paralelos, ¿cierto? Ahí, ahí vemos eso. No es combinación lineal. Al no ser combinación lineal, entonces no existen esos alfa y beta. Si no existen alfa y beta, no son, la recta y el plano no son paralelos. ¿Listo? Y bueno, este sería un ejemplo. Esto es lo que dije ahorita. Entonces, una recta está totalmente incluida en un plano. Sí, solo sí, la recta es paralela al plano y tienen al menos un punto en común. Podrían tener muchos, pero si usted es garantizado, tiene un punto en común, entonces ya está. Entonces dice, encontremos una recta contenida en el plano P. Pues una recta contenida en el plano P sería muy fácil, ¿no? Solamente cuál generado de un vector y ya, de un vector director y ya tendrías una posible recta. No es tan complicado. O ese que ponen ahí. Bien, ahora, yo ya sé digamos, una recta, si uno mira la intersección de un plano con una recta, ¿cierto? Entonces la intersecta en un punto, pero digamos que una dificultad podría ser si esa recta es ortogonal con ese plano, ¿sí? ¿Eso qué significa? En el orden de ideas, significaría que el vector director de esta recta debería ser ¿qué? Debería ser perpendicular a los vectores generadores del plano, ¿cierto? O sea, debería ser ortogonal a este señor de acá y a este señor de acá, a ambos. Debería tener un ángulo de 90 grados para cada uno. Si tienes eso, entonces, por definición, tienes que obviamente, digamos, con que sea perpendicular u ortogonal a estos vectores en general, pues va a venir siendo ortogonal a cualquier vector de los que están en el plano, porque pues ellos son combinación lineal de estos, ¿no? Entonces es un resultado muy interesante, no es difícil de darse cuenta, y eso también permite tratar de averiguar qué uno podría mirar. Bueno, listo, y ahora aquí nos vamos con una definición más fuerte. Más bien la mencionamos acá y esta siguiente. Digamos que, a ver, ¿cómo los digo? Voy a decirlo de la siguiente manera.
Uno habla de lo que se llaman los hiperplanos. Hiperplanos n-dimensionales. Hiperplanos n-dimensionales. Entonces, digamos que uno, para el primer caso, el caso n igual 1, ¿sí? Lo que sucede es que tú tienes un vector X acá. De pronto, bueno, un vector X. Y ese vector X es igual a un punto más un parámetro t sub 1. Voy a ponerlo así, parámetro t sub 1. Por un vector director b sub 1. ¿Listo? Y esto es lo que nosotros llamamos una recta. ¿Listo? Es lo que nosotros llamamos una recta. ¿Ok? De aquí, digamos, aclaro eh, que estos señores de acá es una recta en RM, ¿sí? Vamos, si quieres, miremoslo así. Hiperplanos n-dimensionales en RM, ¿ok? En RM. Tienes un espacio de m dimensiones y estamos mirando los distintos casos. Entonces, digamos, estos son vectores de m componentes, ¿cierto? Estos son vectores de m componentes y tienes, importantísimo, tienes esto que es un parámetro y este b sub 1 es lo que se llama el vector director de la recta. Entonces, digamos que eso es lo que uno observa, ¿sí? Cuando uno se va, digamos, al caso n igual 2, ¿listo? Caso n igual 2. Sí, bueno, pronto sea conveniente poner esto acá al lado. N igual 2. Entonces aquí lo que pasa es que ya no tienes un parámetro, sino ahora resulta que tienes dos parámetros. Tienes un segundo parámetro por un vector, un segundo vector director. ¿Listo? Tienes ahora dos parámetros. Esos dos parámetros, esto es como tu base, ¿cierto? Esos parámetros son qué tan largo se extiende el vector, ¿listo? Y en este caso, entonces resulta que tenemos lo que se llama un plano, ¿ok? Es lo que sería un plano. Plano. Uno podría ahora ver el siguiente caso, n igual 3, ¿listo? Esto sería n igual 3 para n igual 3. Y entonces aquí de nuevo tendrías un tercer parámetro y un vector director, un tercer vector director. Y esto sería lo que sería un hiperplano, pero tridimensional. Es lo que llaman un hiperplano. En distintas literaturas, eh, tienen nombres distintos. ¿Mm? Digamos que geométricamente hablando, este señor de acá es una recta, ¿sí? Este señor de acá es una hoja,
una hoja, valga la redundancia, una hoja plana. Y un hiperplano tridimensional que de pronto a veces no lo dicen. Esto es una especie de ¿qué creen que es eso? A ver, chicos, esto de acá. Si esta era una recta y este de acá es un plano, este de acá, ¿qué creen que es? ¿Qué creen que es? ¿Un qué? Un prisma. No, no, porque es que cuando tú me hablas de un prisma, tú estás hablando de otra cosa en matemáticas que se llaman los simplejos. ¿Un cubo? Los simplejos. Averíguate qué son los simplejos. Entonces, en un simplejo, pues aquí uno no habla de una recta, sino habla de un segmento. Aquí uno habla es de un triángulo. Y aquí uno habla es de una pirámide de cuatro caras. Si tú lo ves como, esto sería como una especie de cubo, ¿sí? Un prisma se podría entender como que tienes una base cualquiera y subes, ¿no? Que así, subes a una cierta altura. Esto sería un prisma. Para este caso, sería una especie de cubo infinito. ¿Sí? Más o menos me sigues la idea. Es como un cubo así infinito, ¿cierto? Y es un cubo que tiene pues las tres componentes espaciales, ¿verdad? Cubo ahí, cubo como infinito. Y uno ahí puede seguir, digamos, si uno lo coge con n igual 4, entonces uno tiene que, el tercer acto, ¿no? ¿Se han visto alguna vez un tercer acto? Espérate a ver si esto. Vamos que es chévere verlo. No sé si alguna vez lo han observado o no. A ver si aquí lo. Digamos, bueno, si yo miro el caso n igual 4, bueno, aquí creo que no cambié esto. Aquí este sería con 3, 4, n igual 4. Este sería lo que llaman un hiperplano 4D, ¿no? Es más un cuarto parámetro, un vector director. Aquí tienes eso. Y este sería un hiperplano 4D. Más o menos hasta ahí es que medio llega nuestra concepción de la realidad, ¿cierto? Y esto sería algo así, sería como mm, pensar un cubo, ya como pensar un cubo, que así, aquí de pronto ver otro, y empezar a conectar líneas correspondientes. Digamos, esta la conectas con esta la conectas de pronto con este lo conectas de pronto con el de acá, este de pronto con el de acá, este de pronto con el de acá, y así. Entonces, la nueva dimensión, la cuarta dimensión está aquí en esto. ¿Sí? ¿Me entienden? Más o menos.
Tesseracto ya es algo de 4 dimensiones. Por ejemplo, yo no sé si de pronto eh, eso es interesante que lo vean. Vamos a ver si aquí. Tesseracto es una cosa así, míralo. Obviamente este es un tesseracto infinito, ¿no? O sea, eso se estira infinitamente, pero pues por lo menos uno se da una idea, ¿sí? Y aquí me parece que hay como un GIF. Acá está. Entonces es un cubo que aunque no parezca, todos sus ángulos son rectos, ¿no? En ese, de nosotros sería dependiendo de los vectores base, los vectores directores, no necesariamente tendrían que ser ortogonales entre sí, pero digamos que la idea detrás de lo que se está generando es eso, ¿sí? Voy a ponérselos ahí, tesseracto. Este señor de acá es el tesseracto. ¿Listo? Entonces, digamos, ese hiperplano 4D es lo que en alguna literatura le llaman eso. Sería como un tesseracto infinito. ¿Sí? Una noción extraña. Sobre todo porque por cada punto acá tienes un nuevo cubo, ¿no? O sea, digamos, este sería un cubo en, en componente t igual t sub 4 igual 0. Y aquí estamos en t sub 4 igual 1. Y eso se puede extender así infinitamente. ¿Sí ves? Entonces es una cosa bien, bien loquita. De por sí que este cubo tiene los tres vectores base, este cubito también, pero a medida que voy avanzando y hacia este lado está el vector director B sub 4. Es una cosa bastante interesante. ¿Sí? Hasta ahí no sé si tienen preguntas para mí, chicos. Obviamente eso es muy, digamos que esa es la intuición, ¿no? Uno puede hacer cuentas allá en esos, en hiperplanos 4D, 5D. No tiene un significado real de qué se supone que sea eso, pero uno igual hace las cuentas, ¿vale? Eso es lo que uno empieza como a trabajar, ¿vale? Entonces, en general, vamos a decir que un hiperplano n-dimensional en Rm, y aquí aclaro que n es más pequeño que m, más pequeño o igual, bueno, es que mm, es una ecuación de este estilo. Tienes este que es de m componentes, aquí tu punto, más, y aquí pues el t sub 1 por el primer vector director, más t sub 2 por el segundo vector director, más, y así sigues todo el rato, hasta un t sub m por un vector b sub m. Ese sería nuestro hiperplano en n-dimensional. Aquí, bueno, perdón, aquí es n, es un hiperplano de n dimensiones que vive en un espacio de m dimensiones. Mm, y entonces resulta que, digamos, en coordenadas, ¿sí? No, esta de acá es lo que llamamos una forma vectorial de ese hiperplano. Es la forma vectorial. La forma vectorial.
Y entonces, ¿esto de acá qué es? Pues es el vector que es de componentes x1, x2, hasta xm, porque tiene m componentes, ¿cierto? Es igual al punto, está el punto de coordenadas p sub 1, p sub 2, y así, hasta un p sub m, más tu parámetro t sub 1 por b sub 1, b sub 2, hasta b sub m, más este de acá, este de acá. Bueno, aquí este sería b sub 1, 1, ¿cierto? Este sería b sub 1, 2, b sub 1, m. Este sería tu t sub 2. Y aquí sería b sub 2, 1, 2, 2, 2, m. Este sería el t sub n. N1, N2, NE. ¿Ok? Entonces ese sería nuestro hiperplano en coordenadas. ¿Listo? Entonces, recuerda que según la cantidad de vectores directores, uno se da cuenta que es eso, ¿no? Entonces, si uno tiene un vector director, dos vectores directores, tres, cuatro, cinco, en fin. Y cada uno tiene su parámetro, cada uno tienes el generado, ¿cierto? Entonces, muchas veces lo que pasa es que cuando nosotros resolvemos un sistema de ecuaciones y ese sistema de ecuaciones tiene solución única, entonces la solución de ese sistema de ecuaciones, es solución infinita, es representada por algún hiperplano algún hiperplano n-dimensional. Entonces, la cantidad de vectores libres que tú me des, o bueno, la cantidad de variables libres, perdón, es la cantidad de vectores directores de esa solución. Esa solución te va a dar es un hiperplano, chicos, que era lo que nosotros mirábamos al principio del curso. Entonces, por eso es que estudiar hiperplanos con ciertas características es importante, porque nos da una representación geométrica de lo que estamos encontrando, ¿sí? Esta es nuestra definición. Vamos a ver aquí cómo la colocaron. Entonces, aquí igual también lo hacen, mira. Entonces, da un punto P y un vector no nulo. Bueno, aquí es Rn, aquí yo lo hice fue en Rm, no importa, ¿cierto? Tiremos el conjunto formado por P y todos los puntos. X determina vectores ortogonales a N. Aquí, vamos a ver cómo lo están planteando. Ok, bueno, aquí de pronto, ¿qué sucede? Cuando ya tienes esto, entonces resulta que uno podría generalizar la idea de lo que hicimos antes, ¿sí? Y es que, por ejemplo, yo tenía una recta, si lo ponemos por acá. Yo tenía una recta y por esa recta, entonces yo quería un vector ortogonal a ella, ¿cierto? Un vector acá, ortogonal, y particularmente es un vector que es
eh, es un vector, digamos, normal, al vector director de esta recta, que si quieres míralo como un vector, un verdecito. Este era tu vector director. Y con ayuda, digamos, de eso, lo que uno hacía era decir, bueno, esta recta de acá, eran los vectores X, tal que esto fuera un punto P. Recuerda que el punto P estaba por acá, ¿cierto? Y desde aquí veníamos con el origen, acá estaba el cero, en fin. Ese era el punto más el parámetro, que es lo que estoy alargando acá el vector, por el vector director. Pero entonces resulta que todos estos señores satisfacen el hecho de que son ortogonales a este vector normal. Entonces el vector normal, eh, producto punto, con esto, con este vector X, aquí, es cero. Entonces, yo no sé si ustedes recuerdan en algún momento las clases atrás, por acá, aquí se los di. Mm, no, no, esto no se los he dado. Bueno, a ver cómo se los pongo. Bueno, esta ecuacióncita de acá me dice que me está diciendo esto, me está diciendo que este vector X menos este P son iguales a tu parámetro T por el vector U, ¿cierto? Eso es lo que también me estaría diciendo. Y recordemos que entonces está diciendo que cualquier vector sobre esta recta, sí, particularmente, es un múltiplo del vector U. Cualquier vector X menos P. Cualquier vector X menos P aquí es un múltiplo de esto. Entonces, ¿qué pasa? Si uno observa eso, ¿uno qué sabe? Voy a escribir esto mejor. Uno sabe que si uno coge el vector normal y haces producto punto con U, esto me da cero, ¿cierto? Esto te da cero. Si uno multiplicara por T a ambos lados, si multiplico por T a ambos lados, T acá y T acá, también sigue dando cero. Esto sigue dando cero. Entonces, pues esto de aquí, producto punto, TU, ¿quién es? Es este. Entonces te está dando X menos P igual a 0.
Y ahí empiezan a pasar cosas. Empiezan a pasar cosas porque ¿cómo se los represento? Porque esto aquí me está dando una ecuación que ya no tiene parámetro. ¿Sí ven? Esta ecuación de acá ya no tiene parámetro. Entonces, si uno ve eso solamente para la recta, digamos que este es el caso para la recta, ¿qué podría suceder si ahora yo quiero trasladar esas ideas al plano? ¿Sí? Yo quiero trasladar eso al plano. Si yo traslado esas ideas al plano, entonces mira que lo que va a suceder ahora es que no vas a tener solamente un solo vector director, sino que ahora tienes dos vectores directores. ¿Sí? Tienes el generado, este es un generado de U, el otro va a ser otro generado, el generado de B. Generado de B, ¿sí? Y entonces uno aquí lo que tiene es que esto es más este era un primer parámetro, ¿cierto? Ahora vas a tener un segundo parámetro y otro vector B. Sí, Lilian, dime. Sí, profe, qué pena, es como una petición, porque la recta amarilla y el vector V y U no se alcanzan a distinguir muy bien, o bueno, yo no los alcanzo a distinguir muy bien por el color. Y ahí, Me jodo, ya. listo. Entonces mírate que, por ejemplo, uno tiene esto, ¿sí? Entonces, pues a ver, uno lo que ve es que la ecuación X más es igual a P más T1 por el vector director U más T2 por el vector director B. Vas a restar este P, ¿cierto? Y nos queda este señor. Entonces mírate que aquí eh, lo que estoy diciendo, digamos, en este contexto, ¿no? Es que este normal ahora es perpendicular tanto al U como al B, ¿cierto? Entonces, si es perpendicular tanto al U como al B, eh, tiene que ser perpendicular a cualquier combinación lineal de ellos. Entonces, ¿eso cómo lo expreso acá? Eso lo expreso diciendo, diciendo esto, diciendo, bueno, X es perpendicular a U, particularmente es perpendicular a este señor, ¿cierto? O sea, esto sucede y a su vez, también, ¿qué sucede? Sucede que también es perpendicular al otro, ¿verdad? Aquí esto sería el B. El B. Entonces, si uno hace propiedades ahí del producto punto, entonces tú llegas a esto, ¿no? Llegas a que este tiene que ser perpendicular entonces a todo este amiguito de acá, ¿cierto? Por propiedades del producto punto. Pero este señor de acá es precisamente X menos P. Entonces está dando la misma ecuación que yo tenía antes. ¿Sí lo ves? ¿Sí lo ven, chicos?
Hola. ¿Sí? ¿Esa idea me la entiendo? Y uno, como que en general, allá para un hiperplano, si uno, digamos, mira esa idea de coger un vector y que sea perpendicular a un hiperplano, ¿cierto? Entonces lo que uno está viendo es que, digamos que para un hiperplano en general, lo que estás viendo es que el vector normal, tienes por un lado ese vector normal, sí, pero tu hiperplano sabes que es este, ¿no? Este X igual al punto P más T sub uno por tu vector director B sub uno más, sigues ahí un buen rato, hasta el parámetro, voy a ponerte sub n, P sub n, pues la misma ecuación la pasas a restar, tienes esto. Entonces, pues aplicas, pues ya sabes que n va a ser perpendicular a todos los TI, BI. Entonces de ahí llegamos a que este vector de acá debe ser perpendicular a todos estos a la cero, pero toda esta ecuación es esta. Entonces llegas a que este amiguito de acá es perpendicular entonces a x menos p. ¿Listo? Hasta ahí. ¿Me entienden la idea, chicos? ¿Hasta ahí es claro? Hola, ¿hasta ahí soy claro? Entonces, uno se pregunta, bueno, en general para el hiperplano esta ecuación, ¿qué significa? ¿Qué significa? Entonces, si uno le da por ver esta ecuación, ¿qué puede significar? Resulta que este vector normal acá podría ser de componentes que, digamos, A1, A sub 2, y así hasta una sub n, producto punto, con este que significa x menos p sería x1 menos p sub 1, y así sigue su, bueno, x2 menos p sub 2, y aquí xn menos p sub n.
y eso igual a 0. Entonces, si haces producto punto, pues te está quedando A sub 1 que multiplica a x1 menos el p sub 1 más el a sub 2 que multiplica x2 menos el p sub 2 más, y sigues un buen rato, hasta el a sub n que multiplica xn menos el p sub n. Y entonces esa cosa que están ahí viendo ahí es una ecuación cartesiana del hiperplano. ¿Sí? Es una ecuación cartesiana del hiperplano. Gracias a que tenías un vector que era perpendicular a los vectores directores, ¿no? Está ahí. ¿Vamos bien? ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Digamos que como ejemplo, como ejemplo, si por ejemplo yo tengo un vector normal n y ese vector normal es de componentes, digamos, a, b, eh, a, b, a, b, c, ¿listo? Y entonces uno tiene, digamos, que los vectores x menos un punto p vendrían siendo, pues, x menos un p sub 1, el otro sería y menos un p sub 2, el otro sería z menos un p sub 3, ¿sí? Las coordenadas del punto. Entonces, tú haces esto, entonces haces la definición que te di aquí, la colocas. Y aquí, pues, ese es el producto punto respectivo, ¿cierto? Entonces, al hacer el producto punto respectivo, pues tienes A que multiplica X menos P sub 1 más el B que multiplica X menos un P sub 2 más C que multiplica, aquí puse X, no, aquí es Y, perdón. Y, aquí es Z menos P sub 3 y eso igual a 0. Desde aquí, pues haces distributiva, te queda AX más el BY más CZ de ese lado. Y el otro lado, pues te queda A, P sub 1 más B, P sub 2 más C, P sub 3 y todo este señor, si quieres, llámalo D. Entonces, esto que tienes acá ya es la ecuación cartesiana del plan. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? ¿Me siguen ahí? ¿Estamos? Ecuación cartesiana del plan.
gracias a tener pues un vector ortogonal. Listo. Bien. Entonces, en ese orden de ideas, mm, aquí hacen algo muy similar. Sacan la ecuación, y llegan a esto. Le llaman acá ecuación general del hiperplano, ¿sí? Es una ecuación general del hiperplano y te están dando pues absolutamente todo. Aquí es un ejemplito, eso no es muy complicado. Mm, y entonces hablan de lo que sería ahora la definición de hiperplanos paralelos. Entonces, dos hiperplanos con vectores normales, ¿sí? Entonces, fíjate que ahora en vez de tener los n o m vectores que me generan al hiperplano, yo realmente podría solamente necesitar un vector ortogonal, un vector normal también, ¿sí? El vector normal a esos, de pronto un punto, y solo con este yo podría generar el hiperplano en sí. ¿Me hago entender? Por ejemplo, acá lo están haciendo es con un plano, ¿cierto? Aunque dice aquí, encontremos una ecuación del hiperplano, este es el hiperplano, que, eh, que está metido en R4, ¿cierto? Que pasa por el origen, ¿sí? Y es paralelo al hiperplano H2 definido por esto. Fíjate que tiene, este es un plano metido en un espacio de 4 dimensiones, ¿cierto? Entonces, lo que hacen ellos es que, bueno, de aquí sacan el vector normal, que es este, míralo, porque la primera componente es 3, x2 no está, entonces es 0, x3 es menos 2, x4 es 1, tienes tu vector normal, ¿cierto? Y necesito que sea, ¿qué? Necesito que sea, eh, como, bueno, como un punto tenemos el origen, listo. Necesitamos un vector normal o un punto que sería el origen. Entonces tendríamos que x menos 0 sea normal a este. Entonces, ¿qué estoy tratando de hallar? Estoy tratando de hallar el hiperplano, ¿sí? Que es ortogonal a este vector. Y eso me genera esta ecuacióncita de acá. ¿Listo? Eso, y como tienen el mismo vector normal, entonces los dos hiperplanos son paralelos, ¿cierto? Fue lo que dije antes. Dos hiperplanos van a ser paralelos si su vector normal, uno es múltiplo del otro, ¿cierto? No necesariamente que tengan el mismo, pero pues que tengas un vector normal que sea múltiplo del otro. Es una caracterización bastante importante. Ahora miremos. Tienes dos hiperplanos, ¿cierto? Cada uno tiene un vector normal n1 y n2 respectivamente. Entonces diremos que son ortogonales y ¿qué debe pasar? Si estos vectores n1 y n2 normales son ortogonales. Eso ya es un resultado supremamente útil porque lo que les digo, para entender un hiperplano solamente necesito entender mi vector normal, ¿cierto? Mi vector ortogonal. Y quiero saber que ellos sean ortogonales, pues sus vectores también deberían ser ortogonales. Claro, es lo que uno se imagina, ¿no? Tienes este acá, el n1 es este aquí así, y habrá otro, de pronto, que quizás es así, ¿cierto? Pero ese tiene un n2. Entonces fíjate que el hecho de que el n2 y n1 sean ortogonales implica que estos dos hiperplanos también deberían ser ortogonales. Esto para un ejemplo visto en planos, pero pues en general para hiperplanos también va a funcionar. Y bueno, y aquí está la definición de producto vectorial. Yo creo que vamos a dejar hasta ahí.
La siguiente clase finiquitaríamos ahora solamente con producto vectorial, producto cruz, y con eso unos resultados geométricos bien interesantes y con eso pues finalizaríamos la parte de vectores, ¿vale? Listo, voy a dejar aquí de grabar.